Entonces les presento a los autores de esta mañana. Tenemos a Víctor Hugo Torres Dávila. Él es doctor en estudios culturales latinoamericanos, investigador en Comunidec. Ha sido docente universitario. Sus áreas de interés son poder local, ciudades y regiones y movimientos sociales. Entre sus últimas publicaciones están Hacia la innovación del discurso patrimonial del Centro Histórico de Quito del 2022, Ecuador, balances, debates y desafíos post-progresistas, Claxo 2020, y Ascenso y desgaste de la participación ciudadana en Ecuador 2019. Luego tenemos a José Antonio Villarreal Velázquez, que es doctor en Historia por la Universidad de Bielefeld, Alemania, profesor asociado del Departamento de Sociología y Estudios de Género de Flaxo, Ecuador. Se ha desempeñado como cogerente académico del Centro Avanzado de Estudios Latinoamericanos María Civil Amerian, CALAS por sus siglas en inglés. Ha participado en seminarios de posgrado en las universidades de Leipzig y Bielefeld y ha sido profesor invitado de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y de la Universidad de Guadalajara en México, en la cátedra de Émile Durkheim. Además, ha participado como investigador en diferentes proyectos interdisciplinarios relacionados con las transformaciones urbanas, la configuración de los procesos estatales y las prácticas sociopolíticas de los habitantes de los sectores populares en Ecuador y América Latina. Sus líneas de investigación y publicaciones están relacionadas a los campos de historia urbana, etnografía política y acción colectiva, entre otras. Entonces, bienvenidos. Pueden comenzar y yo les controlo un poco el tiempo. Bastante, no un poco. Bueno, esto que vamos a hacer es una presentación a dúo y el propósito es escribir un texto también en coautoría. Lo segundo es que esto que vamos a presentar es una propuesta que se plantea cómo adentrarse en la comprensión del ciclo de los actores barriales, en este caso, considerando su especificidad en contextos urbanos. Por tanto, es un material que está en formulación, en elaboración. Esto que vamos a presentar se basa en investigaciones que cada uno de nosotros ha realizado anteriormente sobre el movimiento barrial en Quito, en mi caso, en Guayaquil, José Antonio, pero el propósito es ir más allá de lo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, siguiendo la lógica de este coloquio o el eje de este coloquio, la idea es poder debatir o adentrarnos a una comprensión del ciclo de movilización de los barrios, entendido como el ciclo por el cual los sujetos urbanos se transforman en sujetos políticos. Dos comentarios quisiera hacer en relación con la parte conceptual del ciclo de conflictividad. El primero en relación con lo que ya se dijo ayer en la primer panel, que a mí me pareció muy interesante la síntesis que se hizo sobre el marco conceptual, el aparato de análisis, este enfoque tureniano, como dijo Franklin, y el de Tilley y Tarrow y sus colegas y coidearios, ¿no? En el sentido de que ese es un aparato conceptual que está en uso, que sigue extendiéndose, sigue aplicándose, aunque no se le discute mucho. Y eso es un problema, ¿no? Porque entre los propios autores reconocen que algo que no se ha estudiado es el ciclo. El ciclo del movimiento social es algo que entre los propios autores es lo menos estudiado. Y ese es un tema a considerar, ¿no? Porque se estudia la acción colectiva, los movimientos, repertorios, etcétera, pero a la hora del balance, el ciclo, propiamente dicho, es lo que menos han estudiado esos autores. Eso es un punto, ¿no? Un segundo punto que quería comentar es que en la teoría de movimientos sociales, que es una teoría decimonónica, ¿no? O sea, está ya 3 siglos en discusión. La historia es un factor clave y decisivo para comprender los movimientos sociales. Y entre estos autores, el horizonte que plantea los estudios, la historia de los conceptos de movimientos sociales, que ya tiene 3 siglos, es que el horizonte era las revoluciones. Muchos de los estudiosos de movimientos sociales en Europa es la explicación de las revoluciones. Y estos marcos conceptuales están llenos de evidencia del carácter revolucionario transformador de los movimientos sociales. Pero cuando se llega al siglo XX, parecería que este concepto de la revolución es como que ya se agotó o sirve para conjurar la democracia. Ya se cumplió o lo que puede venir ayudó a ratificar la democracia.
Y entonces, esto es interesante al mismo tiempo porque en este marco conceptual parecería que acción colectiva, movimientos sociales, ciclo de protesta están relacionados completamente con la democracia. No se dice que responden a eso tampoco, pero se habla de que por ahí hay una conexión estructural, ¿no? Los movimientos sociales son democratizadores, por decirlo así, ¿no? Y ese horizonte está ahí, ¿no? Nosotros en nuestra propuesta nos interesa recuperar esta dimensión más completa de la comprensión del ciclo y de los movimientos sociales, en el sentido de también dejar abierta la puerta hacia una comprensión de transformación sistémica. Porque la pregunta que nos guía a nosotros en esta discusión, en este acercamiento al ciclo de los movimientos barriales, es por qué los movimientos barriales no disputaron el modelo de ciudad que en los años de la expansión metropolitana en Quito y del crecimiento urbano en Guayaquil configuraron las élites políticas, la ciudad neoliberal. ¿Por qué no hubo una disputa de ese sentido? Sino que más bien parecería que hubo una inserción en ese proceso. Entonces, eso es interesante porque nos deja abierta la puerta a este trasfondo más grande del alcance de la acción colectiva. En la presentación que hicieron ayer, este es el segundo comentario general, me pareció muy valioso que hay varias maneras de acercarse al mundo de la acción colectiva y a la comprensión de los ciclos. Están aquellos que hablan de esto como estallidos, ¿no? Yo le pondría estallidos guión guerras en el sentido simbólico, ¿no? Yo personalmente estoy interesado en seguirle la pista a las guerras en Quito, ¿no? Es una cosa más simbólica, pero todos estos revueltas, estallidos, levantamientos que hay en Quito y que son bastantísimos. Parecería que no, pero esto de la ciudad franciscana esconde una realidad súper compleja y muy dinámica de los años 60 al presente, ¿no? Están los que hablan de lucha de clases directamente, como lo dijo alguno de los autores, ¿no? Están los que plantean trayectorias organizativas, que me parece interesante como lo planteó. Incluso yo de lo que entiendo de las que van a venir después en la mesa, en el panel sobre mujeres, sobre feminismos, también hablan de trayectorias feministas. Dentro de estos enfoques está metido el ciclo, está metido el ciclo de la conflictividad, la acción colectiva, etc. No es que se descuelgan directamente a la comprensión de esto desde una teoría de la acción colectiva y los movimientos sociales. Ese es un tema en debate, en mi opinión, ¿no? Los conflictos socioambientales ayer fue clarísimo, ¿no? Se descuelgan, o sea, los conflictos socioambientales es un viejo debate, son inherentes a la relación capital-naturaleza. Y los ciclos económico-políticos determinan la conflictividad y las resistencias a la minería, los frentes antimineros como que se están conectados con esos ciclos de mayor movimiento de la demanda de minerales, ¿no? Etcétera. Entonces, lo que quiero decir es que hay distintas maneras de acercarnos al tema que estamos tratando, ¿no? El ciclo del conflicto. Bueno, podríamos entrar en muchos detalles sobre las teorías de Tarrow y todo pero me parece que por ahí es suficiente, ¿no? El tiempo es muy corto, ¿no? A nosotros nos interesa ensamblar una perspectiva histórica y sociológica de comprensión de comprensión del ciclo de los actores. O sea, ayer fue bien interesante, bastante polémico la discusión sobre el ciclo de la política y cómo las distintas formas de acción colectiva responden o no, o están conectadas con esa gran ciclicidad de la política, ¿no? Esa palabra ciclicidad que se puso, está en la misma bibliografía, no sé, esas palabras raras, ¿no? Pero está ahí, ¿no? Pero a nosotros nos interesa más que el ciclo de la política en general, nos interesa el ciclo específico de los actores. De los actores, en este caso urbanos, ¿no? Está insinuado y con bastante complejidad y muchísima información, diría yo, y con multiplicidad de formas de entender el ciclo del movimiento indígena. Está insinuado el ciclo del movimiento obrero, en esos dos grandes momentos, ¿no? Que cuando había organización sindical y cuando no hay. Y está en nuestro caso insinuado también el ciclo del movimiento barrial. Pero cada uno de estos tiene especificidades, de su dinámica, de sus repertorios, de su acción y de sus momentos, ¿no?
Entonces, eso es un poco lo que nos interesa a nosotros, no entrar a discutir el gran ciclo de la política, sino la especificidad de los actores propiamente dichos, ¿no? Entonces, bueno, yo hice un gráfico que quiero resumir la cosa, que es más un gráfico fruto de la conversación, del diálogo que tenemos con José, en el sentido de que la acción colectiva en el ámbito urbano, que está relacionada con los movimientos barriales o con el movimiento barrial, esto tiene una complejidad en sí misma, ¿no? Porque atrás de esto está esta discusión del sujeto popular urbano. El sujeto popular urbano es una diversidad de cosas, porque la ciudad es un mundo altamente heterogéneo y complejamente diverso, ¿no? Y entonces es un escenario en donde se solapan ciclos de conflictividad, ciclos de conflictividad, de protesta, de levantamientos. O sea, ¿qué es la lucha urbana? Serían múltiples formas de lucha urbana, porque en la ciudad se solapan las distintas ciclicidades, ¿no? Es un escenario privilegiado, por no decir predominante, de las luchas, incluso indígenas, ¿no? Incluso rurales. Entonces, a nosotros en esa complejidad nos interesa en específico el movimiento barrial. O sea, estoy tratando de precisar qué es lo que nos interesa, ¿no? Y como les decía al comienzo, nuestra pregunta es por qué el movimiento barrial no disputa los modelos hegemónicos de ciudad. Y aquí hay de trasfondo un hecho estructural que podría estar detrás de esta ciclicidad, ¿no? Y es que mientras a nivel nacional hay procesos de desarrollismo, de reformismo, de centralidad, después de recorte del Estado, achicamiento, después retorno del estatismo con los modelos progresistas y después regresiones neoliberales, hablando en los últimos, no sé, 50, 60 años. Sin embargo, la ciudad de Quito y la ciudad de Guayaquil tienen un proceso sostenido de neoliberalización. Son ciudades neoliberales que se van forjando progresiva, paulatinamente, sin mayor distracción en su ruta, en su trazabilidad, ¿no? Y entonces eso es interesante porque mientras el escenario nacional tiene otras características, el mundo urbano, particularmente Quito, Guayaquil y tal vez algunas ciudades más, configuran un modelo de ciudad neoliberal, ¿no? Y eso es interesante porque en el caso de Quito, el modelo neoliberal de ciudad también va de la mano del modelo de gobierno de la ciudad. Cuando se construye el distrito metropolitano, esta norma fue fuertemente influenciada por la ley de modernización que en esos años tenía vigencia en el Ecuador. Este proceso de modernización va a establecer o sea, es en diálogo, ¿no? Y es una iniciativa empresarial, obviamente, la que configuró el distrito metropolitano, y esto da paso a este modelo de empresarización de los servicios públicos, las empresas municipales, y al mismo tiempo abre todo el camino a la participación en la cual están ahora enredados los colegas, ¿no? Entonces, y abre este manejo segmentado de la ciudad por zonas, administraciones zonales. Entonces, ahí hay un modelo de gobierno de ciudad que el movimiento barrial no entendió, no sintonizó. El movimiento barrial hasta antes entendía que la ciudad era una sola. La ciudad había que debatirle con sus barrios y todos, pero cuando se dieron cuenta que el municipio y el gobierno de la ciudad ya había rebasado esa fase de ciudad unificada y que estaba alineado en una perspectiva de ciudad segmentada, de ciudad-región propiamente dicha, que es un problema más de fondo que está detrás de esto, porque Guayaquil también es otra ciudad-región, ¿no? Entonces, ahí los procesos son distintos. Entonces, el ciclo que en el caso mío hice un acercamiento, este proceso de formación, auge y declive del movimiento barrial en Quito, que tiene, el tiempo es muy corto, ¿no? No avanzo ni explicar, pero así mismo es. Entonces, digo, este movimiento se dio cuenta que la ciudad había cambiado. Y cuando se dieron cuenta de eso, empezó el declive, porque no había capacidad de respuesta a esa complejidad de ciudad neoliberal, ¿no? Entonces, digamos, para ir concluyendo, lo que nos interesa a nosotros es acercarnos metodológicamente a comprender la especificidad del ciclo de los movimientos barriales, como actores, como sujetos que asumen o no la condición de sujetos políticos. Eso es fácil enunciarlo, pero en el mundo popular urbano no es tan claro eso, ¿no? Bueno, me quedo ahí para no insistir.
allá. Bueno, esto que está aquí planteado es una idea que tenemos de cómo podríamos hacer una periodización de más grande que nos permita adentrarnos con elementos comunes de comparación. No quisiéramos caer en el interés de desmenuzar todo y hacer esto una cosa eterna, como nuestro poco ideario que está al frente, ¿no? Que no quiere acabar. Nosotros queremos hacer algo súper concreto, ¿no? Y entonces estamos planteándonos 3 periodos para poder tener elementos de comparación. Un periodo desarrollista en donde los procesos urbanos adquieren características y particularmente las luchas poblacionales. Un periodo neoliberal en donde al tiempo que se consolida el proceso urbano, se institucionaliza el proceso de las ciudades neoliberales. Y un periodo post-neoliberal que se debate entre la centralidad, la descentralización, la globalización y las implicaciones que tiene eso para la configuración de las actorías sociales, ¿no? Hoy en día hablar de movimientos sociales en el campo de la difusión, por ejemplo, es un mundo distinto a lo que había hace 40 años, ¿no? La difusión por vía Internet es casi automática y eso ya plantea desafíos distintos a las formas de lucha, de acción, etcétera, ¿no? Entonces, son tres periodos en los que quisiéramos está por ajustarse eso, porque a esto hay que atravesar las dinámicas de expansión de la ciudad, ¿no? Para ver si le pulimos a los 3 periodos, ¿no? Pero bueno, en principio eso es, ¿no? Ahora les va a explicar un poco José. Bueno, buenos días con todos y con todas. Gracias por estar aquí. En la línea de Víctor Hugo, yo quisiera señalar antes de pasar a, digamos, hacer un bosquejo sobre este modelo de análisis, que sí, uno tiene dificultades para usar el aparato teórico conceptual que dispone, ¿no? Sobre todo de la teoría de los movimientos sociales para pensar los procesos de acción colectiva en los barrios, ¿no? Cuando uno ve la teoría de los movimientos sociales, generalmente es eso, o sea, son movimientos revolucionarios, prerevolucionarios, grandes protestas, cosas así pensadas, pero es como que en esa bibliografía el tema de la política barrial, digámoslo así, es como no está. Entonces, utilizar los mismos conceptos del mismo aparato conceptual para pensar las dinámicas de acción colectiva, pero sobre todo para pensar la política y las formas de hacer política, que en concreto son las prácticas políticas de las personas de los barrios, es más complejo. Por eso, digamos, nosotros, ustedes pueden ver, lo que sugerimos es pensar en términos de subjetivación política. Y ahí hay un largo debate, no vamos a poder explicarlo todo, pero yo creo que el Víctor Hugo hizo una buena introducción que básicamente tiene que ver con cómo los actores se convierten en sujetos políticos. Y esto, bueno, tiene la categoría de sujeto, pero también tiene la categoría de política. Y de una vez lo quiero decir, generalmente el sentido común de la academia y fuera de la academia hace ver como que la política de los pobres, voy a utilizar el título del libro de Aullero, la política de los pobres es clientelar. Entonces, uno podría inferir de ahí que la política del mundo urbano popular es clientelar. Y eso es una visión demasiado reduccionista, demasiado elitista y digamos que reproduce un punto de vista aristocrático, lo llamo yo, en las ciencias sociales en general, que mira desde arriba y desde lejos con temor y horror a los procesos de politización popular que vienen, digamos, desde abajo. Entonces, para pensar de una manera distinta, en diálogo y oposición con esta bibliografía, nosotros pensamos desde el tema de la subjetivación política de los actores barriales. Por supuesto, en eso recogemos la trayectoria de la historia y de la sociología, pensándolo en términos relacionales, pero además de una manera dinámica. Conjugamos un poco habilidades, formaciones y trayectorias entre los dos, entre la historia y la sociología. ¿Y a dónde queremos apuntar con el modelo? Sobre todo a pensar las interacciones en que los actores barriales se han involucrado en distintos momentos y entornos, ¿no? Entonces, eso es una idea fuerte. Pero ahí, sobre todo, creo que nosotros estamos interesados en la experiencia. No sé si a la TOMS, como discutíamos ayer contigo en el movimiento indígena, pero al menos sí la experiencia como un conjunto de categorías conceptuales, un conjunto de formas de entender el momento, la situación, la vida, pero también prácticas, cosas concretas a través de las cuales las personas producen mundos, sentidos, luchas sociales y, por supuesto, política.
que va más allá de la acción clientelar y que incluye la configuración de un conjunto de relaciones a través de los cuales ellos, digamos, en el mundo popular, construyen el barrio, la ciudad y el poder del Estado, ¿no? Que esa es como una clave eh, más teórica. Este modelo, como un segundo punto, resalta que los actores, y esto es importante, y esto sí un poco en diálogo con la teoría, digamos, de los movimientos sociales que se ha desarrollado últimamente y sobre todo en América Latina, porque para nosotros los actores no solo responden a los contextos institucionales, es decir, los actores no solo responden a la estructura de oportunidades políticas, sino que, y a través del conflicto, ¿no? Porque además esa es la idea, o sea, responden a la estructura de oportunidades políticas a través del conflicto. No, nosotros creemos que los actores crean contextos mientras se convierten en sujetos políticos que demandan, entre otros, formas de reconocimiento y redistribución en el espacio urbano y lo hacen de formas distintas. Es decir, no solamente utilizan la protesta y el conflicto para demandar o para ejercer, digamos, o demandar reconocimiento y redistribución. Hay formas por las cuales la protesta se ha reinventado, se ha rehecho y por lo tanto encontramos formas de interacción prácticas por las cuales ellos construyen el barrio, la ciudad y el Estado. Y ahí, claro, un poco el diálogo con lo que hemos venido debatiendo estos días para pensar el ciclo, que nosotros creemos que digamos, en directo diálogo contar, ¿no? O sea, no es que la expansión de no es solamente que la expansión de los repertorios de confrontación es la única lógica que prima la política, no. Hay formas de no confrontar y de introducirse dentro de los marcos discursivos y de las estructuras del Estado por los cuales los actores barriales también hacen política, influyen en las decisiones y sobre todo se construyen como sujetos políticos en contextos y en momentos determinados. En ese sentido, para nosotros, siguiendo este modelo, los barrios son actores, la lucha social, la protesta, se transforma y se introduce dentro del marco de las instituciones, y esto muchas veces es una forma o se convierte en una forma mucho más efectiva de ser reconocidos en la ciudad y de también tener una redistribución. Por ejemplo, el ejemplo claro que es en Quito y en Guayaquil es el tema de las luchas por la tierra, ¿no? No necesariamente con protesta lograste la reivindicación de los derechos y la titularidad de la tierra y los terrenos de los barrios. Hubo mucho más formas de lucha y de acción social por las cuales los actores barriales en ambas ciudades lograron hacerlo. Y en la ciudad neoliberal, ni se diga, casi no hubo protesta, pero eso no quiere decir que estos actores se convirtieron en actores pasivos, sujetados, bases clientelares, ¿no? Como les gusta a muchos cientistas políticos, sobre todo, afirmar. Hubo más formas de hacer política y muchas más formas diversas de convertirse en sujetos políticos. ¿Qué es la clave? Encontrar esas experiencias por las cuales, que son memorias también que hemos discutido, pero son a través de las cuales ellos y ellas han logrado construir el barrio, la ciudad y el Estado. Por último, creo que ahí, digamos que el modelo, lo que intentamos hacer es que las interacciones de los actores barriales no tienen un solo sentido, esto también me parece clave, es decir, no son solamente conflictuales, ni tampoco son solamente pacíficas, tampoco son formales, informales, como le gusta a la bibliografía clasificarlas, sino que creemos que la característica principal de estas interacciones es la heterogeneidad y sobre todo la contradicción, que es una figura que muchas veces no se analiza dentro del campo de la sociología política y otros saberes parecidos. Las acciones humanas son contradictorias. Al mismo tiempo, uno puede resistir y adherirse a los órdenes establecidos, puede confrontar y puede resistir. Entonces, eso creo que es un elemento conceptual fundamental que está en lo que hemos discutido con Víctor Hugo para acercarnos a la acción de los sujetos que estamos estudiando. Tengo todavía, ¿no? Y digamos, en todo esto, para darle un poco de fuerza a la idea del Víctor Hugo, claro, vemos que si uno podría delimitar, arriesgadamente limitar la acción de los sujetos barriales, uno podría decir que a la final, en estos procesos de subjetivación política, no se ven elementos revolucionarios en discusión con la teoría de los movimientos sociales, de la acción colectiva, sino que dónde está el marco de referencia, hasta dónde llegan los procesos de politización y de subjetivación política que ellos desarrollan, es hacia procesos de democratización. Sí,
podemos rescatar un elemento en común de las historias de Quito y Guayaquil, de la acción barrial, es que sus procesos de subjetivación política apuestan a procesos de democratización de lo urbano, a democratización de la ciudad. Y eso para muchos no puede parecer significativo, pero creo que desde la experiencia que tenemos de investigación nosotros, de lo que hemos visto en Quito y Guayaquil, es bastante significativo en términos políticos y en términos teóricos, porque sin la acción y sin los procesos de subjetivación política de estos actores en específico que estamos estudiando, no habría muchas de las transformaciones de la ciudad y el orden de la ciudad como tal, entendido esto como el orden de las voces, el orden de los cuerpos, los lugares, no se hubiera transformado. Y esa historia está ahí. Lo que pasa es que en el sentido común académico, generalmente estas historias, estas experiencias y estos procesos de subjetivación quedan anulados, invisibilizados, menospreciados y sobre todo quedan bajo la lógica de la famosa, ¿no es cierto?, dinámica clientelar o el populismo entendido en una acepción más tradicional del concepto, ¿no? Como el líder mesiánico que salva a las masas y bueno, ustedes saben ese cuento más nosotros. Entonces, para esto, tengo 5, ¿no? Digamos, queremos mostrar este gráfico porque sobre todo en este gráfico creo que se puede ver la complejidad de los procesos de subjetivación política que están envueltos en la dinámica política o en las dinámicas políticas de los actores barriales. Generalmente cuando uno quiere estudiar esto, digamos, en crítica a la lógica del clientelismo, uno simplemente se centra en esta pequeña relación que está en el mundo popular, llamémoslo así, como entre el sujeto político, los partidos políticos y, digamos, los amigos, familia, vecinos que están dentro de los actores barriales. Pero esa parte es solo una parte de toda la dinámica política en general que hay en los barrios y que está relacionada con la producción del espacio, el barrio, la ciudad y el Estado. Esto es solo una pequeña parte. No queremos decir que no existe esa lógica clientelista en el mundo popular. Por supuesto que está ahí. Y por supuesto que se establecen relaciones con los partidos políticos y dentro de distintos sujetos barriales. Pero el mundo de la subjetividad política es mucho más amplio y mucho más complejo. Y ahí creo que después podemos hablar de ejemplos concretos, pero lo que queremos mostrar sobre todo es que para entender la subjetividad política hay un conjunto de interacciones con otros actores y en este universo barrial, por ejemplo, hay un conjunto de relaciones que los mismos barrios, los mismos actores barriales han desarrollado con las ONGs, han desarrollado con otras organizaciones barriales, con los partidos políticos, con actores municipales y a veces con actores estatales. Lo importante es entender las interacciones que se dan en momentos específicos, en espacios concretos, como por ejemplo los periodos de tiempo que que el Víctor Hugo había mostrado anteriormente. ¿Qué pasa con las interacciones dentro de el periodo, por ejemplo, de los 60 hasta los 90 o hasta los 80? ¿Cómo vas tejiendo ahí relaciones con otros actores? ¿Quién prima? ¿Quién es? ¿Son los partidos políticos necesariamente? ¿Son los actores estatales? ¿Son las ONGs? ¿Y qué pasa después en el ciclo de los 90 para adelante? Y así sucesivamente. La idea aquí es una apuesta a pensar cómo la subjetividad política se produce en distintos contextos, con interacciones distintas, pero eso te ayuda a pensar además los objetos que la gente produce, ¿no? Es decir, no es lo mismo conseguir un programa de alimentación, como digamos los que les gusta estudiar al Aullero, donde llegan leche y medicinas, que construir dentro del barrio, por ejemplo, un centro de salud o un centro de cuidado infantil. Y cuando construyes estos objetos, no están necesariamente sujetos a la lógica clientelar. Hay una lógica distinta que, por ejemplo, esto todavía tenemos que discutirlo más con el Víctor Hugo, pero que te señala cómo los actores barriales, cómo estos actores construyen el Estado en el barrio. Y a través de la construcción del Estado en el barrio, una institución concreta, se desarrollan incluso otras formas de intercambio que no son las que necesariamente priman en la bibliografía, que están generalmente influido por la teoría de Moss, del intercambio del don. No, ahí hay unas lógicas de intercambio distintas que te muestran que los objetos
públicos, estas instituciones tienen otras formas de intercambio donde se juegan otras dinámicas que no necesariamente te atan a una dinámica de la reciprocidad, sino, por ejemplo, a la construcción del poder del Estado. Y eso, con esto culmino, también te hace pensar el tema de los liderazgos populares. Es decir, los liderazgos populares no son solamente clientelares y menos aún populistas, pero lo que te hace ver es que uno, por ejemplo, para ser líder o para convertirse en líder o lideresa de un barrio, tiene que habitar, tiene que saber desarrollar un conjunto de capacidades para interactuar en un conjunto de interacciones, lo que nos hace pensar formas de práctica que van más allá del hábitus clientelar o del rational choice y la idea de que hay aquí intercambio de medios por fines y que la dinámica social, política y cultural que se desarrolla en estos barrios obviamente es mucho más compleja y nos da más elementos para pensar en términos teóricos y en términos políticos cómo los actores barriales participan, sobre todo en esta idea que creo que estamos trabajando en la construcción del barrio, la ciudad y del Estado, ¿no? Digamos, viendo procesos concretos. Me detengo ahí y de ahí. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Hugo, José Antonio. Entonces, ahora pasamos a un momento de diálogo entre los autores. Tienen unos 10 minutos para hacer su diálogo. En este caso, entre los propositores, que estamos proponiendo una idea. Yo quisiera insistir sobre el tema del clientelismo, porque este es un estigma que califica a la organización barrial y tiene peso porque una buena parte es verdad. Por ejemplo, en el caso de Quito, surgen las organizaciones barriales formadas desde el aparato político del Partido Liberal en los años 50. Los alcaldes liberales, para crear obras en los barrios populares en esa época en formación, promovían la creación de comités barriales como parte de la maquinaria electoral. Y esa tradición ha continuado, en el sentido de que más tarde nuevos partidos supieron funcionalizar eso, ¿no? Y fue interesante cuando hubo la presentación sobre participación, cuando el colega de la época de Maguad, el Álvaro Sáenz, comentó quería que la participación en los barrios del sur era que tome decisiones de alto nivel, dijo, ¿no? Eso es interesante porque estaba hablando en el fondo de una maquinaria electoral que estaba detrás del modelo de participación que había ahí, ¿no? Porque el clientelismo ha sido consustancial a la formación de los barrios, pero no es todo, está ahí. A fines en los años 2000, los dirigentes barriales dijeron, tenemos que saber utilizar el clientelismo consciente, usaron esa palabra, clientelismo consciente. Es decir, cómo aprovechamos de las estructuras realmente existentes para construir el barrio, para dotarnos de infraestructura, de vivienda, de casa, etcétera, ¿no? Y mejorar las condiciones del hábitat. Podría decirse que procesos de hábitat popular atraviesan por el funcionalismo de la política. Entonces, ahí hay un tema que hay que desmenuzar y salir del estigma, sobre todo, ¿no? Porque eso condiciona mucho la capacidad de la acción colectiva, ¿no? No sé, solo para tomarte el hilo y un poco mostrar el caso de Guayaquil, generalmente otra vez el sentido común te dice en esta misma época, digamos 60, 85, que las luchas barriales o las luchas poblacionales, tomemos tu término, están direccionadas por grandes invasores que llevan a la gente, que se apropian de la tierra. Y sí, hay casos en los que realmente sucede eso. Pero hay muchos casos donde uno puede ver procesos de formación, de subjetivación política a través de la conquista del Estado, donde la lógica esta de tener el gran jefe que impone y se toma la tierra por un interés económico particular no existe. ¿No? Sino que hay sentidos distintos, hay procesos distintos porque también confluyen otros actores, por ejemplo, actores que venían de procesos de izquierda. Entonces, donde hay invasiones, llamémoslo así, o mejor voy a adoptar el término que más me gusta, tomas de tierra, donde hay procesos de izquierda, la lógica política cambia y la lógica política va por una reivindicación de derechos, reconocimiento, redistribución y también las formas de organización varían. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a hacer una generalidad así tan grande, tanto en el campo académico cuanto en el político, pero no, todo es clientelismo, todo es así, y no es así. ¿Qué prima ahí? Entre otras cosas, me parece que
algo que vos ves en Quito en general y que yo lo veo en Guayaquil, capaz con más potencia política, que es la lógica de emulación, lo dice el Víctor Hugo. Entonces, dice, cuando se construyen estos colectivos, estos barrios, hay una lógica de emulación a través de lo cual los sujetos populares asumen los criterios hegemónicos, ¿no? Y quieren tener una condición de vivienda. En Guayaquil lo hacen igual, pero lo hacen en el sentido no solamente de emular los criterios hegemónicos de los dominantes, sino también, y eso me parece fundamental, de aprender los lenguajes de los dominantes para crear una experiencia propia, que se refleja en la materialidad concreta de la construcción del barrio y en las relaciones o vínculos sociales que esta gente produce para darse una identidad, que no me gusta mucho el concepto, pero para darse un tema de subjetividad. Y a través de eso se logran conectar, por ejemplo, con otras organizaciones barriales y al mismo tiempo activan formas de negociación con los partidos políticos que no son necesariamente clientelares, sino que pasan por acuerdos concretos, por ejemplo, para construir la ciudad. ¿Qué espacio ocupo yo en la ciudad? Entonces, eso por una parte, pero además, con esas mismas alianzas uno puede entender cómo a través de las interacciones construyen el Estado, porque no es solamente tener tierra, sino tener tierra en un barrio determinado, pero tener una institución pública además que me asegure un sentido de estabilidad y de proyección en el tiempo. Lo cual, Víctor Hugo, y eso capaz te pregunto en este diálogo un poco, pero es algo que yo veo en el trabajo tuyo, claro, es que, y esto está en la bibliografía, no es solamente tuyo, pero que el barrio es una estructura muy pragmática y muy coyuntural. Y sí, en principio lo es, pero lo que te demuestra también un poco esta lógica, estos procesos de subjetivación, es que a pesar de que existe eso con la idea del barrio, la gente sí quiere y sí desarrolla un sentido de estar permanentemente en el lugar y en la ciudad. Entonces el barrio es pragmático, coyuntural, momentáneo, pero al mismo tiempo una posibilidad real de engancharse, una posibilidad de territorializarse, una posibilidad de crear una forma de estar y ser reconocido en una ciudad y en una sociedad que generalmente se niega a hacerlo. Entonces, el barrio se convierte ahí en un elemento sustancial, poderoso de la subjetivación política. Y esto, obviamente, va cambiando en el tiempo y va cambiando, digamos, en la lógica de lucha, de acción, de subjetivación, cómo tú le vas reformulando, cómo vas cambiando, cómo le vas dando un sentido, ¿no? Entonces, creo que eso está que va más allá todo esto del clientelismo, obviamente, ¿no? Claro. Esto último es interesante porque dos comentarios ahí. Efectivamente, el pragmatismo es en las fases iniciales de formación de los barrios, pero una vez que los barrios se constituyen en lugar de la existencia, en donde hay ya una subjetividad de pertenencia, entonces ese pragmatismo da paso a otro tipo de prácticas políticas. Pero detrás de la emulación o junto a la emulación al orden, a los valores hegemónicos, está una dimensión plebeya también de los subalternos que quieren emular el orden en la ciudad. Y esa dimensión plebeya provoca desconfianza en las élites. No es todo una emulación absoluta y total, ¿no? Porque sí, queremos ser como los que tienen el poder, los recursos, la riqueza. Nosotros también queremos ser ricos, queremos vivir bien, pero el rato que implementan eso es una forma plebeya, no es una emulación que se reproduce la estructura de clases de élite en el mundo popular, eso no existe. Es una emulación nada más. Pero esa emulación tiene una carga plebeya y esa plebeicidad es amenazante para los otros lo ven con desconfianza, ¿no? Por eso es que hay contradicciones y hay conflictos en la ciudad también. Y lo otro, que esta cualificación del pragmatismo en los momentos de construcción de los barrios solo es posible también por la disputa en el espacio público, o sea, que haya otras posibilidades de acción, más allá del clientelismo, tiene que ver con las posibilidades de encuentro del movimiento barrial, en este caso, con otros actores en el espacio público, y donde se construyen otras subjetividades y se dan estas cruces de ciclicidades, ¿no? En Quito ha sido, en la época en que se construían los barrios, hubo solapamientos con el movimiento del FUT, con los obreros, hubo solapamientos con las mujeres y los feminismos, los feminismos barriales, ¿no? Hubo solapamiento con el movimiento indígena, inclusive, ¿no? En el sentido de que distintos ciclos contribuyen, se alimentan mutuamente, ¿no?
Y en el caso específico del que nosotros estamos analizando, incluso se politizan. La presencia de las comunidades eclesiales de base ha sido decisiva en esas épocas, por ejemplo, para la formación de los barrios, como fue decisiva la presencia de la militancia de izquierda también, ¿no? Entonces, el espacio público también es el espacio público urbano, las calles, los parques, los escenarios en disputa, incluso los barrios mismos, ¿no? En disputa, eh, alcanzan otros niveles más allá del clientelismo en la medida en que las subjetividades políticas se alimentan con el solapamiento de otros, creo yo, de otros actores también en procesos de movilización, ¿no? Bueno, son ideas que estamos ahí cocinando, ¿no? O sea, solo una cosa respecto a esto que es un poco más de evidencia empírica que decías aquí, Víctor Hugo. Yo estoy pensando, por ejemplo, en los 60, en la época de los 60, sobre todo el 75, el retorno a la democracia, que es algo que hemos discutido allá. Es bien interesante, por ejemplo, en la historia de Guayaquil, porque generalmente, otra vez, este tema de no ver las interacciones, de creer que es, digamos, uno está sujeto a una lógica clientelar, hace que se construya una mala interpretación, por ejemplo, de la actoría o de los procesos de participación política que tuvieron los barrios populares en el retorno a la democracia al país. Y acá es interesante, solo lo digo esto, por ejemplo, con la izquierda organizada en ese momento, PCMLE y otros partidos que estaban rondando los barrios populares del Guasmo, sobre todo. Claro, no hubo una integración, no hubo una alianza, no porque, digamos, los unos no hayan podido establecer una lógica clientelar con los otros, no, sino que hubo una lógica de no tener una misma forma de entender el desarrollo urbano y de entender la expansión del Estado. Para aquel entonces, yo, digamos, hay algunas entrevistas, alguna evidencia que yo tengo que muestra que la izquierda en ese momento decía, vamos por la revolución, y la revolución implicaba la destrucción del Estado total y del aparato del Estado, ¿no? La izquierda más radical. Y claro, en el barrio no era esa la discusión, era todo lo contrario. O sea, aquí destruir el Estado ni locos. Necesitamos traer el Estado acá al barrio y construir un Estado fuerte aquí para, entre otras cosas, ser reconocidos en la ciudad, alcanzar nuestras demandas de redistribución y sobre todo proyectarnos en el tiempo, porque nosotros acá somos ciudadanos, queremos ser propietarios y consumidores. Y eso yo creo que es algo que no nos tiene que asustar, porque generalmente uno tiene una base normativa para decir, no, ¿y por qué esta gente quiere ser propietaria? Tiene que hacer la revolución y luchar. Sí, ¿por qué? ¿No? Entonces hubo un proceso de desentendimiento respecto a la lógica del proceso de la construcción del barrio, de la ciudad y del Estado. Eso hizo que se rompa con la izquierda, pero al mismo tiempo abrió una posibilidad de alianza con el CFP, en la cual no solamente era la lógica clientelar, yo te doy y tú me apoyas, ¿no? Sino, sobre todo, ahí sí hubo un proceso de construcción del Estado. ¿Y dónde se refleja eso, por ejemplo? En la construcción de las casas comunales y de un proyecto, un viejo proyecto que tenía Rol 2, que era prácticamente hacer unas casas comunales en los barrios populares, pero que tengan todos los servicios estatales, salud, educación, medio a la revolución ciudadana, ¿no? Al estilo de la revolución ciudadana. Pero eso era. Y claro, cuando encuentras con un actor político la posibilidad de fomentar un proyecto que te permite apropiarte del Estado para construir tu barrio, para construir la ciudad, para ser reconocido y admitir estas demandas de redistribución, la lógica política en el barrio cambia y se juegan otras interacciones, otros actores. Y de ahí en adelante esto cambia, muta, ¿no? Pero sobre todo visto en términos históricos, sociológicos y con esta dinámica, claro, te dice, no es puro clientelismo. Hay que entender de otra manera y creo que la invitación, o sea, o al menos lo que estamos intentando es ir profundizando en un modelo que nos permita comparar los procesos, pero que enfoque las interacciones, siempre viendo estos procesos de subjetivación política de una manera mucho más compleja, mucho más heterodoxa y también teniendo en cuenta las propias contradicciones que existen en esos procesos con estas lógicas de adherencia y resistencia a un orden constituido, ¿no? O sea, no somos tan ingenuos ahí, sabemos que hay lógicas de poder, hay gente que domina, pero también hay que rescatar la otra historia que tiene que ver con estos procesos que emergen desde los barrios. Muchas gracias. Ahora sí, aplausos.